chicos. Listo. Entonces, hablamos de que es un discurso, ¿sí? Pues un discurso es un conjunto de enunciados, de argumentos, de ideas que pues expresa una persona, tanto de forma oral o escrita, frente a un razonamiento de una persona, un tema o un sentimiento o deseo que pues quiere expresar hacia otro, ¿sí? Ese tipo de discurso lo que busca en sí es pues convencer o poner una postura frente a la contraposición de la otra persona, ya sea digamos que sea a favor o en contra del tema, ¿sí? Digamos que nosotros lo que hicimos frente, digamos, tanto a las dos discusiones, estamos generando un tipo de discurso. Listo, seguimos. Entonces tenemos, pues, digamos, unas características del discurso. Para que un discurso sea efectivo, ¿sí? Un discurso debe tener, pues, cuatro principales elementos. Entonces hablamos de contexto, ¿sí? Donde se desarrolle o hacia dónde va ese discurso, precisión y la especialización de lo que quiere el discurso y la verabilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver uno de cada uno. Entonces, tenemos nuestro contexto. Entonces, digamos que son todos los factores que pues acompañan nuestro discurso. Entonces, digamos que muchas veces nosotros vemos en los periódicos, pues, digamos, noticias, es un tipo de discurso, obviamente, pero pues digamos que va acompañado muchas veces de ayuda de imágenes o digamos cuando vemos un anuncio publicitario que es otro tipo de discurso, vemos pues todo lo relacionado con videos, con escenografía, con todo un desarrollo del lenguaje. Ese es el contexto. Entonces el contexto nos habla si nuestro discurso va a ser un discurso orientado a las personas que quieren comprar impresoras o si por el contrario en eso nuestro discurso va a estar enfocado a pues que compren la nueva vajilla 2000 para todas las mamás amas de casa o las personas que les guste cocinar, ¿sí? Todos estos elementos nos va a dar a entender ese tipo de discurso. Vamos que nosotros ya vimos los diferentes planos, el cuadraplicado, que se utilizan más, obviamente, en el cine y en los anuncios publicitarios, ¿vale? Pues esa sería la parte del contexto. Identificar hacia quién va dirigido y dónde está emitido pues, el discurso. Luego de eso tenemos la precisión, ¿sí? En este sentido, en esta característica, obviamente la precisión del discurso está enfocado hacia dónde quiere ir el discurso, ¿sí? Si el discurso quiere convencer o no quiere convencer o simplemente quiere dar pues unos puntos de vista, ¿sí? Pero recuerde que el discurso siempre trata de persuadir a la persona, ¿sí? O al emisor quien lo está leyendo, quien lo está escuchando, quien lo está observando. Siempre trata de persuadirlo frente a algunas cuestiones que están suscitando. Ya está, digamos que si se efectúa una precisión, pues esa persona va a tomar una posición frente a eso y va a decir, bueno, sí, me parece que es adecuado comprar esta impresora porque pues, yo tengo una empresa de diseño, entonces la voy a comprar. O por el contrario, otra persona dice, no, pero es que esa vaina no, yo para que yo sigo con esta impresora porque yo solo trabajo en oficina, yo quiero una impresora de diseño. Entonces, ese tipo de discursos con precisión también se logra ver hacia qué tipo de personas está hablando y si esa persona acepta ese discurso o lo rechaza. Entonces, aquí hay otra característica de los discursos y es la especialización. ¿Qué es esto? Hay personas o grupos que se identifican o se especializan en un tema de discurso, ¿sí? Por ejemplo, los políticos.
ellos ejercen siempre pues sus discursos hacia el tema político. Realmente estas características pues ya requieren una especificación en el lenguaje. ¿Qué es esto? Pues obviamente utilizan sus tecnicismos, que solo ciertas personas logran entender esos tecnicismos, enfocado digamos también a los discursos en carreras o en cursos de diferentes profesiones. Y entonces esa es la excepción. Por ejemplo, acá ustedes me van a hablar discurso de juegos y yo no puedo, digamos, la terminología que ustedes no, pero entonces no se llama disparar, sino se llama farmear. Entonces esa terminología es una terminología de especialización y suele utilizar mucho en los cursos. Entonces, tenemos más que todo en conferencias, ¿sí? En remisas dentro de la misma gente del mismo gremio, ¿sí? Usted con su amigo va a decir, uy, no, mire, es que entonces me acabo de romper este hueso, el hueso de la parte, no, usted le va a decir, no, me rompí este hueso. Eso es, digamos, la especialización tanto en el lenguaje, ¿sí? Obviamente a veces, se utiliza mucho este recurso, se cae mucho el discurso en el utilizar simple tecnicismos y tecnicismo. Obviamente, pues, viendo hacia quién está en ese discurso. Luego tenemos el otro elemento, nuestro cuarto elemento, que es la verificabilidad. Muchos de estos se basan sobre todo con el argumento de autoridad. Recuerdan que cuando realizamos nuestra reseña crítica, pues identificamos cuál era el argumento de autoridad, una persona que certifica o que evalúa que eso que se está diciendo tiene alguna veracidad. Por ejemplo, los pasteles de la panadería La Quinta son pasteles deliciosos. Entonces, ¿quién lo afirma? El Chenosky. O ellos los que más ven porque utilizan materiales de primera calidad. En el 2009 venden más de 50.000 pasteles. ¿Quién lo dice? Entonces, eso es la verdad, ¿sí? Encontrar elementos que a veces dan otras personas o que se reconozcan también como ya verdaderos. Entonces, por ejemplo, usted dice, no, es que la Tierra es redonda, no es plana. Pues ya se comprobó que pues automáticamente la Tierra es redonda. Obviamente, pues esto indaga en otros pensamientos. Pero hay que tratar de ser muy verídico hacia lo que se quiere comprobar, ¿sí? A lo que se quiere llegar a decir. ¿Me pregunta un momento? No, profe, todo es lo... Sí, pues continuamos. Entonces, sí. Entonces continuamos con formas del discurso, ¿sí? Entonces, pues obviamente tenemos pues la forma narrada, que es la forma contada, que es la forma oral, la forma de descripción, que suele utilizarse mucho cuando pues queremos dar a entender algo con mínimo detalle. Esto suele utilizarse mucho en la forma periodística de la crónica, ¿sí? Que nos cuentan, llegó el ladrón a la casa y se subió por la ventana medía 3 metros por 4, al ingresar pues el sujeto vio que había una cama grandísima, no sé qué, una cámara de error. Nos cuentan paso por paso, ¿sí? Esa es la descripción siempre de esa forma del discurso. Obviamente pues tenemos la forma de diálogo que pues siempre lo tratamos de hacer, siempre intuimos a él. Obviamente la otra forma del discurso de exposición, pues cuando podemos hacer algo y algo importante que debe tener todas, a veces pues no lo que va hacia el político, que también puede ser meado de ficción, pero que debe tener el elemento de la argumentación, ese es el elemento personal. ¿Vale? Listo. Entonces ahora sí vamos a ¿sí? El más conocido, sí, y que pues en su mayoría vemos, es el discurso político. ¿Sí? Este discurso pensaba temas relacionados con la nación, con sectores de economía. Actualmente pues está viendo mucho este discurso debido a que pues el señor presidente sale pues todas las tardes a hablar a las 6 de la tarde pues, sobre lo que está pasando con el COVID-19. Ese tipo de recursos, eso, discursos de posición o cuando toman, digamos, un cargo político, también se ven ahí, en fin, varios de esos.
Luego también pues tenemos a su contrariedad, ¿sí? El lenguaje pues científico-tecnológico, que antes habla de todo el manejo de los tecnicismos, de cómo se construyen ciertas cosas. Pronto, digamos, la NASA descubrió vida en Marte. Entonces nos van a explicar cómo fue todo el alunizaje de la máquina que fue al espacio, aterrizó, en fin, todo eso nos va a contar. Luego, pues obviamente el discurso religioso, que pues también frente a eso también lo conocemos, unos creen, otros no creen, hay diversidad. En el que estamos hoy en día, o en este momento, que es el discurso educativo, ¿sí? Yo trato de darles una información a ustedes y frente a eso, pues ustedes tomarán los elementos que también, pues, revalezcan o que les interese a ustedes. Luego, después de eso, pues obviamente el lenguaje escrito que es implementado frente a esto y también el oral, que acá lo tenemos. También tenemos el lenguaje histórico, que está acompañado del educativo, el retórico, que también es el hablado, y el estético, que es el estético, es el que dice, ay, no, es que me van a hablar de las peluquerías. Obviamente, pues, ese es otro tipo de lenguaje que está entre el lenguaje hablado, el lenguaje si se fue recta, si te fue recta, ese estético está más influenciado a eso, a preguntarnos sobre qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo de forma adecuada. Luego de eso, pues tenemos ya un marco referencial. Pues yo les traía un video, vamos a ver si funciona, porque últimamente no se escucha. Vamos a ver. ¿Si escuchan? No. No, profe. Entonces, esperen que yo... Es que le quedo compartiendo la pantalla. Sí. Listo, entonces ahora sí, vamos a ver si funciona. Sí, no sé. ¿Sí se escucha? I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. ¿Sí se escucha? Sí, pero me aparece como un cuadro ahí. Sí, profe, ahí, pero sí, un cuadro, Sí, profe, pero no se puede ver la imagen, o sea, Listo, se le esperen, tapa vamos a ver. como la cara al negro. Eso hágale así. Esperen. Entonces, sí sirve, es que hay una herramienta ahí para que se pueda reproducir. Pero ahora se trabó. yo ahora sí no escucho nada. Se cerró.